Hola, ¿qué tal? Vamos a dar comienzo el día de hoy a nuestra segunda sesión de la materia de Derecho Bancario y Bursátil. Bueno, la clase pasada vimos los conceptos básicos para entender, pues, qué es el derecho financiero, qué es el derecho bancario, qué es el derecho bursátil. Hoy vamos a ahondar un poquito más ya en la materia que nos ocupa. Vamos a hablar principalmente de las fuentes primarias y supletorias de la legislación bancaria y bursátil y del desarrollo del derecho bancario y bursátil en nuestro país. Bueno, como ustedes pueden ver en nuestras diapositivas, tenemos varias leyes, un marco normativo pues algo amplio en esta materia, que serían nuestras fuentes primarias. Por supuesto, la principal es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que básicamente tenemos el fundamento en el artículo 25 y 28, los cuales hablan de las bases de nuestro sistema financiero y pues del Banco de México, y la fracción décima del artículo 73, que es una de las atribuciones del Congreso de la Unión, pues legislar en esta materia. Tenemos también leyes como la Ley del Banco de México, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por sus siglas CNBV, la Ley del Mercado de Valores, la Ley para regular las agrupaciones financieras, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley para regular a las instituciones de tecnología financiera, la Ley de los sistemas de ahorro para el retiro y la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. También podemos considerar dentro de las fuentes primarias, pues por ejemplo los lineamientos y las directrices que marca el Banco de México, que bien platicábamos en la sesión pasada, que el Banco de México regula la actividad de todos los bancos en el país. Tenemos también como fuentes las supletorias, que como en cualquier otra materia, pues a qué se refiere a todas esas leyes que no son propiamente de esta materia, pero que la propia regulación te remite a ello, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar que alguna de estas leyes nos van a referir tal vez al Código Civil, al Código Fiscal, a alguna ley penal, otras, por ejemplo, la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, nos van a remitir pues a la ley del ISSSTE, a la ley del Seguro Social, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues es importante que tengamos esta noción, ¿no? De cuánto abarca nuestro marco normativo en estas materias. Como antecedentes relevantes, bueno, pues en el sistema financiero, como bien lo sabemos, pues es lógico que sea muy importante para nuestro país como para cualquier otro país, porque el sistema financiero, pues, ¿de qué habla? De los recursos económicos, ¿no? Y pues todo lo que produce en nuestro país va a impactar en este sistema financiero. Entonces, por ejemplo, pues el mercado laboral es parte activa del sistema financiero. Pues las obras públicas, pues todo aquello que tenga que ver con financiamiento tiene su incidencia, o sea, necesariamente tenemos que conocer o que ver el sistema financiero. Entonces, bueno, definitivamente hay demasiados eventos relevantes y más que la historia política en nuestro país, pues, al menos desde la Revolución Mexicana, pues ha atravesado bastantes eventos importantes. Pero bueno, voy por mencionar algunos, decirles que el Banco de México abrió sus puertas el 1 de septiembre de 1925, es decir, que está a punto de cumplir 95 años. Tenemos por ahí que hubo un decreto de nacionalización de la banca en 1982, un evento muy conocido también. Posteriormente, en 1990, pues hubo una reprivatización de los bancos y se expidió la ley de instituciones de crédito. Tenemos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
se creó el 1 de mayo de 1995. Por otra parte, hasta el 18 de enero de 1999 se publicó la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros. Y el 19 de abril de ese mismo año, la Conducef abrió sus puertas al público. Bueno, esos son algunos pues datos, ¿no?, relevantes que podemos tener muy presentes. Les digo, si a alguien le interesa ahondar en estos temas, pues de verdad que hay muchísima información en internet, en los libros. Son temas interesantísimos porque no solamente afectan pues la esfera jurídica, ¿no? O sea, no solamente como estudiosos del derecho nos debe de interesar, simple y sencillamente porque somos personas pues, que generamos, ¿no? Que tanto que pagamos impuestos, como que trabajamos, que ahorramos para nuestro retiro. Son temas creo que del interés común y son temas que en general la ciudadanía deberíamos de conocer, pues de leer un poco más, de tener al menos estas nociones básicas muy claras, pues creo que son temas demasiado importantes. Pues bueno, yo creo que para tener una noción más general de esto, pero y a la vez un poco más el panorama un poco más amplio, creo que podemos verlo así. Nuestro sistema financiero se compone básicamente de 5 sectores. Recordemos que, como lo vimos en las definiciones de la primera clase, el derecho financiero regula nuestro sistema financiero. Y este sistema financiero busca conseguir un equilibrio monetario y moviliza los ahorros de públicos y privados, los moviliza hacia fines más efectivos. Con los ahorros se financian proyectos, ya sean privados o sean públicos. Y este es el rol del sistema financiero, ese es el objetivo principal. No debemos de perder de vista eso para poder comprender todos los elementos que lo componen. Entonces tenemos que son 5 sectores. El principal o el más conocido, el más amplio, es el sector bancario. En el sector bancario, ¿qué hay? Pues los ahorros del público y con esos ahorros los bancos financian proyectos. Entonces, tenemos también 2 tipos de banca que hay que diferenciar, la banca comercial y la banca de desarrollo. La banca comercial es a la que todos tenemos acceso con los bancos pues privados, los bancos comerciales, ¿no? Ahí pues entrará el que se les ocurra, ¿no? Por no mencionar, no hacer comerciales, no mencionar marcas. De ahí tenemos otro tipo de banca que es la banca de desarrollo. Aquí encontramos, por ejemplo, Banobras. Banobras es la institución líder de la banca de desarrollo en México. Banobras lo que hace es financiar obras para crear infraestructura. Se supone que sus proyectos tienen alta rentabilidad social. Banobras está impulsado principalmente por el gobierno federal y pues se supone que está a la vanguardia con novedosos esquemas de financiamiento. Son a largo plazo, por supuesto, porque ya se imaginarán que una obra de infraestructura pues implica hablar de millones y millones de pesos de pesos, porque algunas transacciones tal vez se harán en dólares, pero bueno, por estar hablando del sistema financiero mexicano, hablaremos de pesos, pero hablamos de millones de pesos. ¿Y qué hace? Pues Banobras principalmente lo que es atraer recursos de los inversionistas para financiar proyectos de infraestructura, como ya dijimos, propicia el fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas, locales y municipales, es decir, apoya a los gobiernos, a las entidades de gobierno federales, locales y municipales. Específicamente Banobras se congratula en decir que incorpora al sistema financiero a municipios muy pequeños o que no son atendidos por la banca comercial o que tienen una alta marginación. Esa es pues la idea, ¿no? de mantener Banobras, de decir, bueno, es que hay gobiernos
pues muy pequeños que no tienen otro financiamiento más que del propio gobierno federal, pero bueno, a través de Banobras hacen lo que hemos dicho en los sistemas financieros, ¿no? Atraes financiamiento privado, pero lo vas a focalizar a cierto proyecto, ¿no? Bueno, hablamos también, hay otro tipo que entra aquí dentro del sector bancario, que pues sonará un poco contradictorio, pero así le llaman, que es una parte no bancaria o de servicios complementarios. Estos son donde entran instituciones como las casas de cambio y las que conocemos como SOFOMES. Una SOFOM es una sociedad financiera de objeto múltiple, por eso es SOFOM. Son sociedades anónimas que cuentan con un registro vigente ante la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, es decir, la CONDUCEF, y cuyo objetivo principal es la realización habitual y profesional de una o más de las actividades de otorgamiento de crédito, arrendamiento financiero o factoraje financiero. Estas famosas SOFOMES son las que les comentaba en la clase anterior, que por ejemplo, para poder ejercer un crédito FOBISTE por ley, tienes que hacerlo a través de una SOFOM. Ahora, aquí les decía yo, este derecho pues cada vez tiene mayor complejidad. Entre más se adentra uno va viendo que hay cierto grado de complejidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de las propias SOFOMES hay, y por ley, hay reguladas y no reguladas. Las SOFOMES no reguladas, incluso por ley, deben de ponerle a su nombre esos, al final SOFOM y las siglas ENR, que significa entidad no regulada. Esto conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, que ya la citaba yo en el listado que comenté al principio. Por supuesto, tienen otras actividades y entran otras instituciones dentro de esa parte no bancaria o de servicios complementarios. Pero bueno, les digo, son temas amplísimos que no terminaríamos de verlas en unas cuantas clases, ¿verdad? Entonces, para poder abarcar nuestro temario, vamos a tratar de resumir lo más posible. Vamos a hablar ese fue nuestro primer sector. Vamos a hablar de un segundo sector que es el sector bursátil, que también ya más o menos comentábamos en la clase anterior. ¿Qué hace el sector bursátil? Bueno, estábamos hablando que en general el sistema financiero se trata de mover los ahorros y canalizarlos a ciertos fines, ¿no? Bueno, pues el sector bursátil canaliza los ahorros de los inversionistas directamente con los demandantes de crédito. Estos pueden ser sector público o privado. Ya habíamos dicho que puede ser un gobierno el que solicite financiamiento en el mercado bursátil. Quien invierte en estos casos sabe perfectamente hacia dónde va el dinero, a qué se destina. O sea, claramente el emisor del valor, ya lo habíamos dicho, o sea, quien está solicitando el financiamiento, dice claramente para qué proyecto va esto. Y el inversionista por eso accede, ¿no?, a invertir su capital. Por aquí dice, por otra parte, está el sector de derivados. El sector de derivados es el mercado donde operan instrumentos que derivan del mercado bursátil o bancario. Aquí de lo que se trata es pactar precios de compra-venta a futuro de determinados activos financieros. Digamos que este sector de derivados está un poco mezclado o deriva, tal vez de ahí venga el nombre, del sector bursátil, pero no todos los inversionistas del sector bursátil tienen acceso a este mercado de derivados o sector de derivados, sino que aquí solamente aquellos inversionistas que estén como calificados y que cumplan con una serie de requisitos van a poder tener acceso a hacer estos movimientos, ¿no? A pactar estos precios de algunos activos.
De ahí tenemos el cuarto sector, que es el de seguros y fianzas, que se refiere a las aseguradoras contra siniestros. Aquí entran todas las aseguradoras que conocemos, igual no voy a decir marcas, pero bueno, aquellas con las que podemos asegurar nuestros negocios, casas, seguros de salud, automóvil, seguros de vida, todos aquellos aseguradoras que nos ofrecen sus servicios, pues entran en este sector de seguros y fianzas. ¿Por qué? Porque pues funciona igual, ¿no? O sea, también estamos hablando de que el usuario ahorra pues su dinero con un cierto fin, pero mientras tú estás aportando, pues ellos financian otras cosas, o sea, ocupan ese dinero, esos ahorros, pues para que la economía se mantenga activa. Por supuesto, todo esto está muy regulado. Es por eso que les decía yo en la primera clase, pues que es importantísimo especializarnos, ¿no? O sea, quien le interesa este tema, pues es buenísimo, ¿no? Porque seguramente se los han dicho en sus primeras clases de la licenciatura en Derecho, pues es que la ciencia jurídica está en todo, o sea, regulamos todo, o sea, el derecho regula todo. Por eso es que es necesario que haya abogados en todas las áreas, porque siempre pues hay que vigilar, ¿no? Que cualquier actividad pues esté dentro del marco de la legalidad. De ahí tenemos que hay un quinto sector. El quinto sector es el de las pensiones, que ahí vamos a encontrar a las AFORES y a las CIEFORES. Bueno, pues las AFORES, ¿qué son? Las AFORES son las administradoras de fondos para el retiro. Actualmente todos debemos de tener una AFORE. Claro, está la excepción de aquellos que comenzaron a trabajar antes de la reforma de 1997, que en el caso del IMSS, específicamente fueron esos los de 1997, si entraron a trabajar antes y empezaron a cotizar antes de 1997, ellos tienen la opción de elegir pues si se ahorraban ya con una Afore o si se iban a pensionar, con el momento de jubilarse se iban a pensionar, ¿no? Con el pago directo del IMSS. Y bueno, en el caso de trabajadores afiliados al ISSSTE, esos son los que empezaron a cotizar hasta antes de 2007, tuvieron la opción igual de elegir si pensionarse o contratar los servicios de una Afore. Todos los que entramos después de eso, pues necesitamos tener una Afore. Igual los trabajadores independientes, aunque no estén en el ISSSTE o en el IMSS, pues para poder hacer un ahorro para el retiro, pueden contratar los servicios de una Afore y pues ahí pueden ir haciendo sus depósitos mes con mes para que se les administre su ahorro para el retiro. Pues por ley, todas las AFORES invierten el dinero de los ahorradores en el sistema de pensiones buscando obtener el mayor rendimiento posible bajo estrictas medidas prudenciales y de supervisión. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hacen para invertir los ahorros de los trabajadores? Pues en algunas otras cosas, pues lo hacen a través de una CIEFORE, que es un fondo de inversión en el cual las AFORES invierten los recursos de los trabajadores para generar rendimientos. Pues la CIEFORE, pues de hecho, no sé si alguien de ustedes ya trabaja y ya tiene una AFORE, incluso en los estados de cuenta que llegan me parece que es cada 4 meses que emiten el estado de cuenta. Ahí viene una tablita y ahí vienen los rendimientos que cada Afore tiene por medio de esos CIEFORE, cada rendimiento que le ofrece. Se supone que te dan a conocer la tablita del top 10 para que tú en el momento que gustes, a partir de un año de que ya estás ahorrando en una Afore, pues tú tienes como ahorrador el derecho de cambiarte de Afore. Si tú ves que estás en la Afore del ISSSTE, de pensioniste, pero pues estás viendo que
tiene mayor rendimiento, el Afore que ofrece un banco, una institución privada, pues tienes todo el derecho de cambiarte de Afore para que tus ahorros generen mayor rendimiento. Pues básicamente esto es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Yo les invito a que hagan su actividad correspondiente a esta sesión. ¿Cuál es la finalidad de la actividad de esta sesión? Con base en lo que ya platicamos sobre cómo está, cómo actualmente está nuestro sistema financiero, vamos a ver si nos quedó claro. Necesitamos tener claramente, distinguir claramente cuáles son los componentes de nuestro sistema financiero, que es con lo que trabaja el derecho financiero y el derecho bancario y el derecho bursátil. Vamos a trabajar con un mapa mental en el que ustedes me pongan bien, o mapa conceptual, lo que se les facilite, en el que me especifiquen muy bien cuáles son los elementos del sistema financiero y entonces cuáles regularía el derecho bursátil y cuáles regularía el derecho bancario. Esto ya con base en la actividad de la sesión pasada y de esos conceptos que vimos en la primera clase, para que podamos entonces ver si ya nos quedó claro todas estas definiciones. Por aquí, bueno, ya ustedes tienen acceso también a las diapositivas para que ustedes puedan, con base en ellas, pues partir, ¿no? Para su mapa conceptual que van a hacer en esta segunda actividad. Y bueno, quedaron varias leyes sin comentar, ¿no? Me fui por algunas más importantes. Por ejemplo, es muy interesante la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Es más o menos reciente esta ley. ¿Y qué es esto? Bueno, pues como ya sabemos, ya todo se hace vía internet, la seguridad de los bancos, de los sistemas bancarios, pues se trata básicamente de informática. Y bueno, es muy interesante esta ley, pues moderna, ¿no? O sea, porque ya estamos hablando del uso de tecnología para proteger nuestro sistema financiero, para proteger nuestros ahorros. Yo creo que básicamente tenemos que tener muy clara esa idea, ¿no? Cuando hablamos de sistema financiero, ¿de qué hablamos? Pues de los ahorros. ¿De qué ahorros? De los ahorros del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno local, de los ahorros personales, de los ahorros de cada uno como trabajador, como individuo que accede a una cuenta bancaria. Entonces, todo lo que hable de ahorros tiene que ver con el sistema financiero. Por eso es que el sistema de ahorros para el retiro pues entra en el sistema financiero. Lo que antes era pues una prestación del trabajador, que era su pensión, pues con la creación de las Afores, lo que hizo el gobierno fue decir, bueno, esos ahorros que ahí estaban, ¿no? Parados hasta que el trabajador pues se pensionaba y los solicitaba y se les pagaba, pues ahora que estén en movimiento y que generen financiamiento para otros proyectos y bueno, se vio como algo bueno que esos ahorros pues tuvieran alguna inversión, ¿no? Para activar la economía, ¿no? Recordar, bueno, eso, lo que dijimos al principio, que el sistema financiero busca un equilibrio monetario en el país. Cada país tiene su sistema financiero, unos parecidos a otros. Bueno, en la clase que estamos viendo es el sistema financiero mexicano. Espero que les haya quedado pues claro los temas que tratamos el día de hoy. Espero sus trabajos para revisarlos y bueno, estoy
a la orden y nos vemos en la siguiente clase. Que pasen muy bonito día y nos vemos en la próxima. Te recomendamos que consultes el material que se encuentra disponible en la plataforma para complementar lo visto en esta sesión. Hasta la próxima.